Repasamos, analizamos, debatimos temas interesantes vinculados a la actualidad de nuestro país. Y hoy el tema es un tema que está bastante candente y se vincula con la corriente migratoria que hemos tenido en los últimos años, sobre todo de países, o de mejor dicho, de personas nacidas en países de Centroamérica y el Caribe. Últimamente todos hemos visto muchos cubanos, dominicanos, venezolanos y también de otros países de esa zona de América que han llegado a vivir a nuestro país. Y yo lo primero que quiero decir es que con cada uno de ellos que he hablado, están fascinados por el trato que reciben en Uruguay. Pero también, en algunos casos, los escucho con cierto dolor al reconocer que de repente son profesionales y que acá no encuentran los espacios para ejercer como tal, sino que tienen que recurrir a otro tipo de oficio. Pero la pregunta está vinculada a nosotros, a los uruguayos. Luis, Graciela, muy buen día. Y por supuesto, Marcelo, la pregunta es la siguiente. ¿Recibimos a los inmigrantes de brazos abiertos? ¿Cómo somos nosotros con aquellas personas que llegan a vivir a nuestro país? Erlal Ibar los escucha atentamente. Bien, si quiere arranco yo. Primero, como decía hoy al principio del programa, una cosa es el turista. Una cosa es tener trato con una persona que está de paso, viene a disfrutar de nuestro país, de la playa, de todo lo demás. Eso es una cosa. Ahora, es diferente cuando desde hace unos años nosotros comenzamos a recibir gente que viene para quedarse, ¿verdad? Cada vez tratamos, más. Y cada vez más. Y el trato que nosotros tenemos es en un comercio, en un delivery, en una estación de servicio. En la sociedad médica. En la sociedad. Ya hay muchos médicos y doctores. Entonces, ahí está, a eso voy. Yo, por mí, voy a hablar por mí y por mi entorno, ¿no? No me corresponde hablar de nadie más. Yo veo gente que muy cordial recibiendo a esos hermanos latinoamericanos de Centroamérica de una forma divina. Ellos, yo tengo experiencia muy seguido con muchos y son divinos, amables, con ganas de laburar y con ganas de progresar, porque muchas veces los otros como que lo encasillamos en un delivery y sin embargo eso puede ser una especie de tiempo de transición para poder lograr como revalidar carreras, por ejemplo, ¿no? Claro. Y ahí sí poder tener otro tipo de trabajo. Yo creo, por mi entorno, repito, creo que son muy bien recibidos y te diría que ya yo lo asumo como uno más nuestro. Bueno, Porque, yo le voy a después se enoja. Para mí... Sí, claro. No me boicotees el segmento, señor. Por eso, para mí es un gol. Digo, Gol, un perfecto. golazo, cómo recibimos. Perfecto. Repito, de mi parte y de mi entorno. Perfecto. Primero que pensé Graciela, mi amor, antes de escucharte con atención, Sí. te quiero mandar un beso enorme y nunca me voy a olvidar los 40 de papá que viniste a hacer un show espectacular, ¿te acordás, no? Eso, mirá, mi amor, pensé que ibas a estar acá, te quería dar un abrazo, porque te conozco muy chico, de los 40 de tu papá, que yo iba y no sabía que era tu papá. Hace 14 años. No, Claro. 23 años. 23 años. 23. Y Año que 97. Tu mamá una divina y tu tía una divina que me recibieron y fueron las que me contrataron. Cuando llego, en el fondo recuerdo que fue, ¿no? Exactamente, un jardín grande, sí. En toda la parte que tiene en el jardín atrás. Y vos eras chico. Imagínate, estaban 5 jugando. años tenía. Ustedes, viste, me miraban como, ¿y esta qué vine a hacer? Y te quería decir que tengo muy buenos recuerdos de tu papá y sobre todo de tu mamá y tu tía, que son amorosas las dos. Aparte, Las mellizas. muy unidas las mellizas. Muy Así bien. que bueno. Totalmente, totalmente. Bueno, muchas gracias, Graciela. Y ahora sí, te escucho con atención. Gracias. Bueno, opino que no hay que generalizar, ¿verdad? No tenemos que generalizar. Y creo justamente muy parecido a ti. Mi entorno creo que son bienvenidos porque nuestros abuelos de Italia, de España, pasó lo mismo. Entonces no tenemos por qué sentirnos mal, porque es la historia, una nueva historia. A veces nos molesta, pero no. Y justamente lo que dijiste, Luisito, que el trato de ellos es increíble. Yo tengo contacto hoy a la dermatóloga, la doctora es cubana, he ido a la sociedad médica y me atienden de Venezuela. Hago show, o sea, y hay gente que me contrata de otros países.
Creo que no, que es justamente porque muy parecido a ti, opino que es un gol, y sin hipocresía, ¿eh? Sin hipocresía. En ningún momento digo me molestan. No. Lo único que sí, cuando hago algún evento, por ejemplo, el día de la función del estreno, había una chica venezolana y le digo, ¿estás casada? Le digo, no me digas que es con un uruguayo porque nosotros estamos sin nada y ustedes vienen a sacarnos lo poco que hay. Y bueno, ahí lo aplico, pero en tono de broma. Es buenísimo. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, y yo coincido con ustedes. Tenemos en que en el Borneo. trato Sí, por supuesto, ya voy. Ah, no, pensé Pero me gusta que porque querías redondear Me tú gusta- por eso. No, para nada, pero me gusta escuchar a Marcelo para el final porque generalmente tiene una visión un poco diferente a la que manejamos nosotros y ahí se desata verdaderamente la polémica. Yo coincido con Graciela y con Luis en que el trato que los uruguayos le damos a los inmigrantes en el día a día, en la cotidiana, por así decir, sin lugar a dudas merece un grito de gol. Pero también quiero levantar el cartel de penal porque a veces el uruguayo es un tanto celoso. ¿Y a qué voy con esto? A que si bien el trato que le damos para hacerlo sentir a gusto en nuestra sociedad y en nuestro país es maravilloso, en algunos casos he escuchado a algunos profesionales que se quejan de que no está bien, después de haber estudiado lo que estudiaron ellos en diferentes universidades de nuestro país, que algunos cargos para profesionales, insisto, los ocupen aquellos que llegaron de otros países. Y a mí me parece absolutamente injusto ese sentimiento, porque una vez que el inmigrante se instaló en nuestro país, como dijo Luis, habría que tratarlo como un uruguayo más. Y en tal sentido, quedará a criterio del empleador qué profesional tiene más capacidades para cumplir determinada función, si el que estudió en Uruguay o el que estudió en Venezuela, Cuba o República Dominicana. Y me parece que si bien es verdad que muchas veces los primeros oficios, que de repente no son vinculados a lo que estudiaron en sus países, los utilizan como un medio para empezar a instalarse, poder acomodarse y después sí procurar crecer vinculado a lo que definitivamente estudiaron, creo que se les complica un poco más para conseguir trabajo de lo que son profesionales que a los uruguayos en tal sentido, por eso levanto. El cartelito de gol para el trato que reciben por parte de nosotros en el día a día, pero también el cartelito de penal, porque algunas veces en las mismas circunstancias corren con desventaja. ¿Me explico? Muy bien, Lali. Perfecto. Está bien. Marcelito Vamos. Borneo, para cerrar tu opinión que nos interesa y nos encanta. Gracias, Lali. Es que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Voy a ser muy escueto en mis palabras y voy a apelar a lo que dijo León Gieco. Todo está guardado en la memoria, mezcla de la vida y de la historia. Y nosotros no podemos olvidar la historia que marcaba Graciela. Si esa gente no hubiera venido para acá, el 90% de nosotros no existiríamos. Punto número 1. Nosotros descendemos de los barcos y eso es una realidad. Y el inmigrante, en realidad, está partido al medio, es un exiliado, ya sea por razones políticas, económicas o religiosas. Siempre está partido al medio. Es más, la estatua del inmigrante es una estatua, es un monumento donde falta toda esta parte. No sé si la lograron ver, que está alucinante. Es con una valijita y le falta toda una parte a la estatua y eso simboliza al inmigrante. Como decía Sabina, amargo como el vino del exiliado. Entonces, para mí es como vos dijiste, Lali, es un penal y es un gol. Falta muchísimo todavía para aceptar, pero no hay que olvidar de dónde venimos y no hay que olvidar que en parte nos enseñaron a trabajar. Muy bien. Es completo. Impecable. Es completo. Brillante, brillante, Luisito, brillante. es completo. No me digan que no es completo porque vos te enamorás A día ver, a día. mirá. Ahora entiendo por qué las señoras, ¿no? Y señores también, ¿por qué no? Chicos, se pueden enamorar de este hombre. ¿De Borneo? ¿De Ay, Borneo? gracias. Mirá la Graciela, por estatua. favor. Vamos a ver la estatua A que verla. hacía alusión recién Marcelo. ¿La Ahí vemos? está, miren. ¿La tenemos? Ahí, Ahí está, está. mirá. Ahí está. Es Llegando fuerte. a la costa Es es fuerte. muy fuerte, Es es fuerte. muy impactante. la Llegando a la otra- costa y le falta la mitad del cuerpo. Exacto. Siempre dejan una mitad. Es la otra mitad que deja en su lugar, ¿no? De Exactamente, origen. exactamente. Y nadie se va del lugar que ama si realmente... Si no hay un motivo. Exactamente. Ahora, Lali. ¿sabés qué me decían Claro. esta chica, Sí. la cubana? Me decía que vino ahora su mamá y todo, me decía ella que adora. La gente que conozco venezolana, cubana, adoran Uruguay. Dice, a mí me enamoró. Me enamoró y me adapté muy rápido.
Lali, cerrás No, tu y en ese espacio. sentido creo que habla muy bien de nosotros, que la mayoría de los inmigrantes se sientan a gusto en nuestro país y probablemente se sientan mucho más a gusto que algunos uruguayos que están viviendo en otros países, por ejemplo en España, donde sé que hay una buena comunidad de uruguayos, o de repente en otros sectores del mundo. Pero me parece que estuvo muy interesante y muy entretenido también el Lalibar de hoy. No sé, Luis, Graciela, Marce, si queda Perfecto. algo para agregar, si no, No. la dejamos por acá y sigan Cerrá, ustedes ahí. cerrá vos el Lalibar y tuviste muy bien en dejar a Marcelo para el final. Te la veías venir. ¿Viste? Siempre.